Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Feliz noche de martes para todos, espero que estén súper bien, espero que hayan tenido un buen día. Les cuento por qué nos vemos hoy, de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, como se habrán dado cuenta y si no se han dado cuenta, los invito a que vean la primera parte de este video de este directo, el día de ayer empezamos a analizar un libro que se llama Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. En ese libro empezamos a hablar del primer capítulo, de la importancia de conocer toda la historia de nuestro nacimiento, porque es importante saber cómo era la relación de nuestros padres durante nuestra concepción, importante saber cómo le fue a nuestra madre cuando estaba en su etapa de embarazo, cómo fue ese proceso de nuestro nacimiento. Empezamos ayer a hablar del primer capítulo que nos hablaba del cuerpo emocional. En este libro de Transforma las heridas de tu infancia, vamos a hablar de cómo trabajar las 5 heridas del alma, porque es importante sanar estas heridas y desde un punto de vista diferente al que ya habíamos visto en este canal de Liz Bourbeau, donde analizamos profundamente las 5 heridas, donde en su libro Cómo sanar las 5 heridas que impiden ser uno mismo, aprendimos algunos tips y algunos pasos. Acá ya se habla un poco más acerca de cómo dónde se guardan, dónde se alojan estas heridas. El capítulo de ayer, el directo que les compartí ayer era precisamente una invitación a preguntar dónde creen ustedes que están esas heridas de la infancia, esas heridas del alma. Ana Mar Orihuela, perdón, nos dice que estas heridas, para poder trabajarlas, es muy importante que empecemos a trabajar nuestro cuerpo emocional. Nos dice que el cuerpo emocional es donde está todo nuestro verdadero yo, que este cuerpo emocional se empieza a trabajar desde nuestra niñez, que esa etapa en la que fuimos, en la que éramos niños, es una etapa muy importante para poder trabajar y para poder tener en buen estado, por así decirlo, el cuerpo emocional, que siempre nos hemos preocupado mucho por el cuerpo físico que nos han enseñado desde pequeños, tal como nos lo decía Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, que se nos enseñó a bañarnos, a alimentarnos tantas veces al día, a cambiarnos la ropa, a cepillarnos los dientes, el cabello, pero que de nuestras emociones muy poco o nada se nos decía. Entonces ella nos dice que el cuerpo emocional es importante entender que se nutre con tres aspectos, que este cuerpo emocional se nutre con el afecto, la pertenencia y la estructura. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de eso, de por qué era importante la simbiosis con mamá, porque en ocasiones esas heridas del alma no se producían solo en nuestra etapa del nacimiento a los 7 años, sino que también era posible que esas heridas se produjeran antes. Nos colocaba un ejemplo, el ejemplo de una paciente que había tenido una vida muy feliz, pero que no entendía por qué tenía ataques de ansiedad, por qué tenía recaídas emocionales, que investigando un poco su historia familiar, resulta que cuando su madre estaba en embarazo de ella, la madre de esta falleció, o sea, la abuela de la paciente. Que entonces durante ese primer año su madre solo había estado llorando, pasando ese duelo, entonces pasaba muy poco tiempo con la niña que después, ya después de un año se recuperó, llevó, digamos que procesó un poco mejor su duelo, pero ya se volvió una madre sobreprotectora que a pesar de que ella recibía mucho cariño, su madre todo el tiempo estaba allí como tratando de evitarle cualquier peligro y que esto en realidad sí había causado un impacto en ella. En lo que quedamos ayer después de hablar de esto era que fue, perdón, que era importante entender que el dolor de la falta de afecto, pertenencia y estructura deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Que estas heridas son como una herida en el cuerpo físico, que el ejemplo que nos colocó, que cuando hablábamos de la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional y porque había que entenderlo y cuidarlo también, era que, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, entonces nos caíamos y nos
fracturábamos un dedo, pero nadie se daba cuenta. Entonces, el dedo se quedaba así, el dedo crecía torcido y ya siendo adultos nos dábamos cuenta que ese dedo pudo haber crecido, se pudo haber enderezado si alguien hubiera prestado atención, que lo mismo sucedía con las heridas de rechazo o abandono en un niño. Si no se sanan, no le permitirán desarrollar al pequeño autoestima, autoconfianza, amor y respeto para sí. Es como si aprendieras a odiarte antes que amarte. Eso ya creció chueco. Tu cuerpo emocional puede estar afectado si no te enseñaron, si no te dieron las bases para nutrirlo. Entonces, para nutrir el cuerpo emocional es importante el afecto, la pertenencia y la estructura. En este directo de hoy les voy a definir qué es el afecto, qué es la pertenencia, qué es la estructura y por qué son tan importantes para nutrir nuestro cuerpo emocional, para sanar nuestras heridas, para sacar a la superficie nuestro verdadero yo. Porque cuando nos estamos identificando, refugiando detrás de las heridas de la infancia, muchísimas veces nuestro verdadero yo está perdido, está escondido por allí en un montón de cosas que no sabemos manejar. Y cuando nos permitimos mirar esas heridas a la cara, cuando nos permitimos enfrentar todo ese montón de creencias erróneas y de programaciones que ha implantado nuestra familia, nuestros padres en nosotros, empezamos por fin a vernos en el espejo y a reconocer la grandeza que hay en lo que estamos viendo. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, qué bueno tenerlos por aquí. Empecemos a hablar del afecto, el primer aspecto para nutrir el cuerpo emocional. El afecto se expresa por medio de ternura, empatía y amor, con caricias, miradas y cercanía física, pensamientos de aceptación y respeto profundo por el otro. Cuando una madre o un padre sienten afecto por su hijo, lo expresan con sus ojos, sus actos, su cuerpo, el reconocimiento de sus necesidades al alimentarlo y darle la seguridad que necesita. Recuerdo un comentario en este Dolor no es mío, o no, era en Sanando la herida materna mejor. En Sanando la herida materna alguien me dejaba un comentario y me decía algo como, esos son patrañas, porque pues a mis hijos mi forma de mostrarles amor fue con cosas materiales. Nunca les faltó nada, no se pueden quejar. A mí me gusta demostrar el amor con dinero, dando cosas. Y pues ellos ya saben que yo soy así y pues de malas uno tiene que acostumbrarse a lo que los padres tienen que dar, lo que los padres tienen para ofrecer. Y en realidad no es así. En realidad, cuando yo escucho a una persona así, lo que siento que está hablando es su herida. Entonces ustedes también tienen que analizar cuándo está hablando su verdadero yo y cuándo están hablando sus heridas. Sus heridas están hablando cuando ustedes desmeritan lo que hacen los demás. Sus heridas están hablando cuando ustedes sienten que no son merecedores. Sus heridas están hablando cuando ustedes se sienten poca cosa ante los demás. Sus heridas también están hablando cuando tienen la necesidad de controlar lo que el otro hace, dice o piensa. Entonces acá nos dice que para nutrir el cuerpo emocional de un niño, no solo tenemos que darle comida y techo, también podemos demostrar el amor con empatía, cercanía, miradas. Los niños tienen y deben de recibir afecto. Ya como se desarrolle tu lenguaje del amor, ya sea cual sea tu lenguaje del amor, con los niños es importante tener cercanía, decirles palabras de aliento y decirles sus virtudes. Eso es muy importante para reforzar su autoestima, para ayudarlos a crear una buena autoestima. No es solo proveer, eso lo hace cualquier cuidadora, sino dar con amor. Es un lenguaje muy energético y un sentimiento de aceptación e intimidad. El impacto del afecto se ve claramente en un padre que disciplina a su hijo desde el rechazo o desde el afecto. Muchas personas
Ahora que se habla mucho de la crianza respetuosa, las personas malinterpretan un poco ese término. Yo he visto muchos casos que malinterpretan el término y piensan que la crianza respetuosa significa dejar que el niño haga lo que se le dé la gana, que grite, se tira al piso y haga berrinche porque tengo que respetar sus emociones. No. Hay formas de disciplinar, porque pues un niño al que yo no disciplino, pues no va a saber cuáles son los límites. A un niño al que yo no le digo, mira, lo que estás haciendo está mal y le explico por qué está mal, va a crecer y va a ser un adolescente que no va a respetar la autoridad porque a mí nunca me vio como una autoridad ni como una figura de poder. Entonces nos dice que el impacto del afecto se ve claramente en un padre que disciplina a su hijo desde el rechazo o desde el afecto. ¿Cómo funciona esto? El mensaje que recibirán será muy diferente. Aunque ambos hablen de sacar buenas calificaciones, el impacto energético será distinto. Incluso ambos pueden hablar molestos y serios, pero cuando hay afecto sincero, este se refleja. Y cuando hay rechazo, también. No importa los cómo, sino los dónde, porque el dónde es lo que termina por escucharse. Lo antagónico al afecto podría ser el rechazo. El afecto te vincula y acerca, y el rechazo te aleja y separa. Un padre que rechaza a su hijo, que no lo quiere en su vida, que le estorba, que lamenta su nacimiento, transmite ese sentimiento que el niño interiorizará y convertirá en odio a sí mismo. Si esa herida permanece, será una persona autodestructiva que rechaza su capacidad para salir adelante y se odia profundamente. El sentimiento de rechazo de un padre es el peor veneno para un hijo, ya que con el paso del tiempo el hijo lo sentirá y actuará de modo autodestructivo, mediante el alcohol o las drogas, o pensará en el suicidio, etcétera, etcétera. El sentimiento de rechazo de un padre hacia un hijo, cuando rechazamos a un hijo, el niño no entiende que es que nosotros tenemos problemas. El niño no entiende que es que en el trabajo nos está yendo mal. El niño no entiende que tenemos deudas y cosas por pagar. El niño lo que entiende es que él no es suficiente. El niño lo que entiende es que lo odian y que no lo quieren, aunque en realidad eso no sea lo que como padres buscamos, perdón, proyectar en nuestros hijos, pero inconscientemente ese es el lenguaje no verbal que le estamos diciendo al niño. Es que lo que tú sientes, lo que a ti te está ocurriendo, no es algo, permítame que es que esto es una cosita para subir la luz, no es algo que a mí me interese. El segundo aspecto para nutrir el cuerpo emocional es la pertenencia. Todos necesitamos sentirnos parte de algo. Ya nos lo dice Bert Hellinger en Los órdenes del amor. Todos necesitamos sentirnos parte de algo, de una familia, de una sociedad, de un país. Es una necesidad humana básica. Hasta el más solitario necesita ser parte de algo. Qué pena con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Es que por acá veo un mensaje de que no me están escuchando. Entonces, ¿me confirman si me están escuchando bien los que están, por favor, conectados? Porque según yo, pues todo está funcionando perfecto. Permítanme, yo miro por acá. A ver. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, ok. Ah, listo. Muchas gracias. Muchas gracias por confirmarme. Es que uno no sabe, a veces falla el internet. Bueno, hasta el más solitario necesita ser parte de algo, como una tribu urbana o busca pertenecer mediante la música o una corriente de pensamiento. Pertenencia es compartir una identidad o las mismas raíces. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y visión colectiva. La desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres, del orgullo que dan los abuelos, los padres, la nación y, en el nivel básico, el hogar, la habitación, la familia, los amigos. Todo genera un lazo de unidad con lo externo. Casualmente hoy leía algo, hablaba con alguien acerca de esto, que muchísimas veces las personas decían, no, es que a mí me gusta estar solo, a mí no me gusta tener amigos, a mí no me gusta estar con nadie.
Y es importante entender que desarrollar una vida social, una vida en sociedad, es necesario. Es necesario compartir con otras personas. Es necesario sentir que hacemos parte de algo. Los seres humanos, nuestra raza como tal, evolucionó en tribus. Entonces es importante entender que no estamos diseñados, entre comillas, genéticamente para estar solos. Entonces, si nosotros a un niño lo que hacemos es que lo rechazamos, por ejemplo, nos separamos del papá o nos separamos de la mamá, y empezamos a quitarle esa parte de la familia. Entonces, como yo me separé de su papá y yo no estoy manejando bien la separación, entonces no lo vuelve a ver, me lo llevo bien lejos, lo encierro donde solo esté conmigo, donde no vea a la familia, donde no tenga amigos y le digo todo el tiempo que en el mundo solo existimos él y yo. Cuando ese niño crezca, ese niño va a tener un montón de heridas y ese niño va a tener mucha dificultad para integrarse en sociedad. Un niño que no tiene claro quiénes son sus padres o abuelos ni con quién vive, si siente rechazo de su familia o le avergüenza a su madre, se siente separado, solo, como extraterrestre en el mundo. Esto es muy doloroso para una persona. El desarraigo es la peor soledad interna porque inhabilita para crear una familia, trabajar en comunidad, sentir amor por los otros y por la vida. Es importante que la persona sin pertenencia trabaje sus lazos familiares y recupere la herencia positiva de su grupo. Siempre hay una herencia positiva en las familias, así como motivos de orgullo y aprendizaje, solo que a veces están ocultos y deben sacarse a la luz. Alguien me decía en el cuento de Joan Garriga, ¿Dónde están las monedas?, que todos estos cuentos y todos estos libros de las heridas solo buscaban justificar a los padres, que cuando se habla de tomar a los padres, de aceptar la familia, se nos olvidaba que habían padres que pues nunca querían, nunca habían querido asumir su rol, que abandonaban, que abusaban, que golpeaban. Y es muy importante entender algo que yo les dije que lo iba a recalcar mientras estuviéramos hablando este tema de la sanación, porque es muy importante hacerlo. Así como muchos de ustedes son muy bonitos y escuchan todo el contenido y ven todo el contenido que les comparto, también hay que ser consciente que hay personas que llegan pues por primera vez al canal y pueden tener esas ideas preconcebidas. Entonces es muy importante porque en este proceso de sanación, esto este proceso de sanación que les voy a compartir acá en Mentes Positivas, más adelante, como les dije, vamos a estar hablando de biodescodificación, ¿cierto? De cómo todas esas creencias erróneas que hemos tenido hay que tomarlas, mirarlas y empezar a desmenuzarlas y darnos cuenta que en realidad son un montón de cosas que no nos sirven para nada y que ni siquiera nos pertenecen. Entonces hay que entender que cuando yo acepto a mi familia, no significa que estoy justificando las cosas malas que hicieron o que me hicieron. Cuando yo decido tomar y aceptar el familiar que me hizo daño, no significa que le estoy aplaudiendo sus acciones, no significa que estoy diciendo que quiero a esa persona en mi vida, sino que simplemente estoy cortando con ese lazo de dolor o de resentimiento. Entonces es muy importante tener eso claro. Ese proceso de sanación, estos libros no nos hablan de simplemente de perdonar para nosotros incluir a esa persona en nuestra vida, no, nos habla de perdonar para nosotros sanar y cuando yo sano estoy más tranquilo, me relaciono mejor con las demás personas y tengo una vida plena o el significado de lo que sea que yo quiera en la vida, ¿cierto? Una vida más tranquila, una vida más feliz, una vida sin ataduras del pasado, una vida sin resentimientos, una vida sin deseo de venganza, una vida sin victimismo, una vida sin esperar que alguien venga y me pague lo que me hizo hace 20, 30, 40 años, sino que me hago responsable de mi vida y de mi proceso. Entonces eso es algo que es muy importante tenerlo, que cuando, y yo les hago la invitación, cuando estemos juzgando algo y diciendo es que eso no sirve, es que eso lo que hace es más daño, tomemos 2 caminos. Uno es el camino que nos recomienda Connie Méndez, que siempre les voy a recomendar. Si ustedes no resuenan con algo, no se queden allí martirizando, simplemente sigan por su camino, que más adelante, si eso es para ustedes, los va a volver a encontrar. O simplemente permítanse plantearse
¿Por qué pienso esto y de quién es esta creencia? Si yo digo, por ejemplo, es que, no sé, un alimento, todo, no sé, el arroz. El arroz es malo, el arroz es dañinísimo, el arroz es un veneno. Y toda mi vida he dicho eso y al que veo comiendo arroz le pego en la mano y le digo, usted se va a morir por estarse comiendo eso. ¿De quién es esa creencia? ¿Según quién? ¿Según quién es malo? Y cuando tú te encuentres, cuando te permitas por un segundo analizar esas críticas que das, esos juicios que emites, ahí vas a empezar a desconfigurar un poquito eso, a descodificar eso. Cuando ustedes se encuentren diciendo, no, es que todas las mujeres o todos los hombres que hacen esto son malos. ¿Según quién? Es que el sentido de la vida es este. ¿Según quién? Y cuando ustedes empiezan a desbaratar, a desmoronar esas creencias y esos juicios, créanme que empiezan a pensar diferente y por ende a vivir y a percibir su mundo de una manera diferente. En la familia, ahora vamos a hablar de la estructura, el tercer ingrediente para nutrir el cuerpo emocional. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño, tanto como los horarios y las disciplinas, el desarrollo de las propias, independencia e identidad. Desde muy pequeños, los límites ayudan a reconocer qué se permite y qué no, ciertas reglas, orden y respeto por algunas cosas. Cuando aprendemos esto en casa, lo llevamos a la vida. Esto nos da seguridad y orden. Por ejemplo, si estás en lugares o instituciones donde sabes que hay reglas y límites claros que todos respetan, eso te da confianza. No tienes que estar a la defensiva o protegiéndote de todos. Sabes que hay autoridad y por lo tanto estás protegido. Las reglas son importantes y hay que seguirlas. Empiezan con disciplina y autoridad de los padres. Su ausencia desestructura la personalidad. Muchísimas veces hay personas, la personalidad de un niño. Hay límites, ¿no? Y esos límites los vemos más que todo en las familias, en los padres separados, que entonces, y me ha tocado vivirlo de cerca con familiares y amigos, que cuando se separan, entonces, mientras el niño está con la mamá tiene muy claras sus reglas, esto se hace, esto no se hace, así te comportas en casa. Pero cuando están con el papá les permite hacer lo que el niño se le dé la gana. Entonces, si el niño tiene unas rutinas, esas rutinas se van por el traste. Entonces, el niño grita, el niño llora, el niño se sube a la cama con zapatos, brinca en los muebles con zapatos, el niño come en la cama, el niño grita, el niño riega todo y entonces el papá trata, por así decirlo, o viceversa, no digo que sea la mamá siempre, o viceversa, tratan como de que para agradarle al niño, entonces, para que quiera venir a visitarme cuando nos vemos cada 8 días, haga todo lo que se le da la gana. Esto no está bien. La ausencia de, la ausencia de estructura le causa daño a la personalidad del niño. ¿Por qué? Porque va a pensar que pues que todo lo que haga, pues él tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, que para reclamar la atención de uno de sus padres, pues simplemente tiene que gritar y hacer lo que se le dé la gana y que cuando alguien le diga, mira, lo que estás haciendo está mal, entonces no va a tomar el consejo del otro como un consejo, sino como un regaño y va a decir, el equivocado es él, yo estoy haciendo las cosas bien. La falta de reglas o el exceso de ellas genera un enojo hacia la autoridad y cuando la persona no sabe seguirlas puede convertirse en un sociópata que quiere que todo se haga con base en sus reglas. Si una persona carece de límites, no tendrá capacidad para empezar y terminar lo que se propone, no sabrá hacer crecer lo que emprende. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias de carecer de límites? No tener capacidad para empezar y terminar lo que se propone. No sabrá crecer lo que emprende. Voy a empezar a hacer algo y apenas tenga la primera dificultad, ay no, qué pereza, yo voy a dejar eso así. Voy a empezar un proyecto, voy a empezar una carrera o en un nuevo trabajo y apenas me empiecen a decir, mira, las reglas acá son así, esto que hiciste no está bien, allá no valoran lo que yo hago, entonces salgo y voy brincando de trabajo en trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? De la niñez. ¿Qué pasó en la niñez? ¿Qué me enseñaron en cuanto a los límites y a la estructura de las cosas? ¿Qué me enseñaron sobre las reglas?
Por ejemplo, alguien puede tener un buen proyecto y lo inicia, pero con el tiempo lo abandona porque su personalidad carece de estructura, de constancia y permanencia. El abandono en la infancia impide el desarrollo. Yo ayer les compartí unas tarjetas que les estoy compartiendo todos los días para algunos tipsitos para trabajar sus heridas. Les pregunté de cuál de esas tres heridas que les compartí con cuál se identificaban. Entonces, si por ejemplo resuenan con el abandono, con la herida del abandono, les recuerdo que mañana es miércoles, ¿cierto? Mañana miércoles y el jueves vamos a estar haciendo un repaso según este libro, Transforma las heridas de tu infancia, de esas 5 heridas del alma. Entonces estén súper pendientes mañana y el jueves para que conozcan nuevas características, para que conozcan un poco más sobre cómo trabajar estas heridas. El abandono en la infancia impide el desarrollo de esta estructura y genera individuos sin autoridad interna y externa. Los padres que no ponen límites fomentan ese abandono y en consecuencia sus hijos poseerán una personalidad sin respeto por los demás, la vida o su persona. Afecto sin límites igual a perdedor. Límites sin afecto igual a tirano. Afecto y límites sin pertenencia, éxito sin amor por lo colectivo. Entonces, acá ya nos habla de la vergüenza y la falsa personalidad. Cuando somos niños y no tenemos afecto ni sentido de pertenencia y estructura básica, nos sentimos abandonados y rechazados. El dolor de estas heridas se traduce en vergüenza, sentimiento de falta de amor por la persona que soy, sentirse inadecuado e inseguro. Ese sentimiento interno hace sentir que algo en mí está mal y por eso me rechazo. ¿Qué es lo que piensa un niño cuando no recibe afecto? El libro nos dice que un niño piensa, seguro mis padres no me abrazan porque algo está mal en mí. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como adultos, como padres, como cuidadores, seamos muy conscientes y muy cuidadosos con las palabras que utilizamos para hablar con los niños? Porque es que el niño no tiene cómo adivinar y en su mente de niño él no va a dimensionar si tú tienes un problema en el trabajo. Si, por ejemplo, el niño se le pierde un juguete y llora y hace una pataleta por eso, tú llegas y le dices, es que eso no es importante, deje de hacer tanto drama. El niño no va a decir, ay, no, el niño no va a razonar y va a decir, tienes razón, es solo un juguete, pues yo tengo muchos más. No, el niño va a decir, lo que a mí me pase no importa, mis emociones no importan, yo no soy valioso. Mis papás tienen razón, es que yo solo molesto, yo soy un fastidio. Entonces el niño piensa, no soy una persona valiosa porque mi padre no quiere verme, no soy importante y por eso mi mamá no quiere jugar conmigo. Esa vergüenza va directo al ser del niño, al yo no soy valioso, soy un error. Entonces el niño empieza a sentirse ansioso por miedo a no ser visto. El contacto de los padres es muy necesario, así que el niño se vale de sus recursos para obtenerlo. Desde la angustia del abandono o el rechazo, empieza a actuar de diferentes modos para llamar la atención de sus padres. Manifiesta formas de ser y actuar que sacrifican al verdadero yo en un intento de ganar valor y llenar las necesidades de contacto. A veces actúa como adulto, se enferma o se muestra rebelde. Como niños medimos la reacción de los padres ante ciertos comportamientos y verificamos si funcionan o no. A veces un regaño, golpes, un grito dan al niño la garantía de ser visto, lo cual, aunque suene raro, es mejor que el vacío y ser ignorado. El contacto con los padres es muy necesario. Entonces los niños se valen de un montón de cosas para obtenerlo. Acá les voy a contar una historia, un ejemplo que nos comparte el libro para entender mejor esto que nos está diciendo. Acá hay que entender que la ausencia de vínculo es igual a sentimiento de vergüenza y la adopción de una falsa responsabilidad. En los niños, para ser vistos, hacen muchas cosas. Sacrifican su verdadero yo,
en un intento de ganar valor y de atención de sus padres, entonces a veces pueden actuar como adultos. Actuar como adultos es que si mi mamá tiene muchos problemas, entonces para yo no convertirme en un problema más, entonces no voy a expresar lo que siento, voy a hacerme cargo de un montón de cosas que como niño no me corresponden y de esa manera mi mamá me va a felicitar, me va a decir que yo soy el mejor niño, la mejor niña. Lo segundo que podemos hacer es enfermarnos. Acá nos cuenta una historia de una paciente que contaba que su mamá trabajaba mucho y que ella se dio cuenta que cuando se enfermaba, pues su madre pasaba tiempo con ella. Inconscientemente, esta mujer de adulta se mantenía enferma y esto era algo que había desarrollado cuando niña como un método para llamar la atención de las personas que le rodeaban. De esa forma era la forma en la que ella de esa manera, perdón, ella se sentía vista y querida y cuidada. Y tercero, la historia de Oscar que nos habla de los niños que se muestran rebeldes. Imaginemos a Oscar, cuyos padres siempre están ocupados en sus propios asuntos. Su madre siempre está enojada con la vida porque no quería tener hijos ni casarse y sumida en una depresión crónica que no le permite ver a nadie ni estar presente de ninguna manera constructiva. Su padre, para evadir la falta de aceptación de su mujer, sus quejas y padecimientos, siempre está trabajando o viendo el televisor. Oscar necesita a sus padres. Su ausencia y falta de contacto lo hacen sentir abandonado. Entonces empieza a angustiarse. Hace algunos intentos, pero no dan resultado, y esto daña seriamente su autoestima. Oscar no sabe que sus padres no tienen la capacidad de atenderlo, que están inmersos en sus carencias. No se dan cuenta de que él los necesita. El pequeño Oscar siente que el problema está en él. Entonces aprende a mirarse en un espejo roto. El espejo roto nos habla casualmente este tema del espejo roto, la mujer en el espejo roto. Tocamos este tema en Sanando la herida materna. Aura Medina de Witt nos decía que teníamos que hacer esa analogía, que imagináramos que nuestras heridas eran un espejo roto, que nos miráramos y dijéramos, ¿de verdad en un espejo roto se refleja realmente quién soy yo? No, eso pasa muchísimas veces. Los padres, por medio de su afecto, su tiempo y su presencia, nos dan un luminoso espejo que nos hace mirarnos valiosos y merecedores. Cuando somos niños, nuestros padres son nuestro espejo. En ellos nos reflejamos. Si ellos nos ven con orgullo, nosotros sentimos orgullo de nosotros mismos. Si ellos nos aprueban, si ellos comparten tiempo con nosotros, si ellos nos validan, nosotros nos sentimos valiosos e importantes y capaces. Y cuando están ausentes, el espejo donde nos miramos se rompe. Para un niño, no ser visto por sus padres y la ausencia de seguridad, afecto y protección son como estar en peligro de muerte. Es un tema de sobrevivencia. El vacío y la ausencia de los padres provocan una enorme angustia en el hijo, pues no tiene recursos de ningún tipo para salir adelante solo. De manera que intenta todo para que sus padres lo vean, aunque sea sacrificándose. Oscar empieza a pelearse en la escuela, a sacar malas calificaciones, a ser rebelde con sus padres. Su madre se queja todo el tiempo de él y su padre deja de ver la tele para golpearlo. Su madre empieza a supervisar sus tareas y los dos empiezan a mirarse para hablar de su mala conducta. Oscar lo ha logrado. Encontró una forma de ser visto, sacrificándose y convirtiéndose en un problema. De esta manera, Oscar busca afecto el resto de su vida. Siempre elegimos, incluso cuando somos niños, con base en nuestro temperamento, un recurso con el que cada uno viene a esta vida y nos permite reaccionar de una forma u otra. Por eso, en una familia con tres hermanos que presencian las mismas discusiones de sus padres, cada uno toma decisiones diferentes, aunque la realidad sea la misma. Uno decide salir de la habitación, el otro entrar a la discusión y el otro seguir viendo la televisión. Las decisiones que tomamos suelen ser de tres tipos: rescatar,
evadir y llamar la atención. Entonces yo les pregunto a ustedes si de pronto en su niñez pasaron por eso, si habían varios hermanos y sus padres de pronto tenían una mala relación, o bueno, no una mala relación, sino que tenían conflictos de vez en cuando. ¿Qué decisión tomaban ustedes? ¿Cuál era su actitud? ¿Rescatar, evadir o llamar la atención? Cuando elegimos rescatar, y esta parte, dependiendo, sean muy conscientes de la respuesta que se dieron a ustedes mismos. Cuando elegimos rescatar, nos convertimos en los padres de nuestros padres. Esto es un error garrafal que más adelante que sigamos hablando de constelaciones familiares, ese fin de semana les voy a estar compartiendo el sábado, domingo y lunes, porque acá en Colombia es feriado el lunes, les voy a estar compartiendo algunos videos, algunos podcasts, hablando un poquito más sobre las constelaciones. Entonces, los invito a que los vean. Cuando elegimos rescatar, nos convertimos en los padres de nuestros padres. Desde nuestra intuición y sabiduría de niños sabemos qué hacer, así que nos vamos convirtiendo en consejeros, paño de lágrimas, aliados del padre o la madre. Buscamos cariño y aceptación. Nos sacrificamos por ellos, haciendo todo para complacerlos. Miren que yo les conté que como para el mes de julio les voy a hacer un sorteo porque quiero que realicemos juntos un pequeño taller de constelaciones familiares. Y en ese taller, en una formación que estoy haciendo, una formación que estoy tomando, aprendí algo que es muy importante que tengamos presente. Si, por ejemplo, nosotros decimos, y es muy común decir, es que mi madre es mi mejor amiga, mi hermana es mi mejor amiga. Hay que entender en los órdenes de la familia y en la estructura de la familia que nuestra mamá, por mucho que la queramos, por mucho que sea nuestra confidente, no es nuestra amiga, es nuestra mamá. No nos movamos de allí. Mamá es mamá. Hasta ahí. Mamá no tiene por qué ser tu confidente, mamá no tiene por qué ser tu mejor amiga. Ella es tu mamá. ¿Cuándo, en qué momento de tu niñez tomaste la decisión de empezar a convertir a mamá en una amiga? Y no estoy diciendo con esto que es que hay que tener una mala relación con mamá, no, se puede tener una relación muy bonita con mamá, pero no sacando a mamá del papel de lo que es, porque uno con las amigas se enoja, uno con las amigas les exige, con la mamá uno no debe de tener esas exigencias. Si, por ejemplo, les pasa como el comentario de acá de que nunca vieron a sus padres discutir, pues perfecto. No es solo verlos discutir cuando había una situación desarmoniosa en la familia, porque claro, no todas las familias fueron disfuncionales. ¿Quién dijo eso? Si de pronto había una discusión o había alguna decisión importante que tomar en la familia, pues ustedes piensen qué actitud tomaban. Simple. Imaginemos una madre que siempre se queja por la ausencia de su esposo. Llora frente a su hijo y dice que se siente sola, que su esposo nunca la apoya y que no cuenta con él. El niño que elige rescatar genera apoyo hacia ella y en vez de jugar con sus hermanos, la acompaña. Lo que hablábamos ya, creo que era en este dolor no es mío. Cuando los padres nos pedían tomar partido en las discusiones o en los desacuerdos entre ellos, esto no está bien y si tenemos hijos, no lo hagamos y si ya lo hicimos, pues busquemos cómo sanarlo y cortarlo por el bien de nuestro hijo, por el bien de nuestros hijos. Los hijos nunca deben tomar partido en los desacuerdos entre sus padres. Si hicimos esto, si como mamás peleábamos o peleamos con nuestro esposo y hace algo que no nos gusta, entonces decimos a los niños, si ustedes se van con él y si ustedes se ríen con él, ustedes están en contra de mí y ustedes me odian y ustedes no me quieren. Ustedes no saben el conflicto emocional que le están causando a ese niño, porque la mente de adulto es muy diferente a la mente de niño. Los niños se confunden cuando sus papás les dicen, cuando su mamá les dice, es que él es malo, tu papá es malo. Ellos le creen. Y resulta que después ellos se reconcilian y están otra vez con la manito sudada, amándose y queriéndose, y los niños están confundidos porque muchas veces
el papá adulto, el papá niño, que después vamos a hablar más adelante acá en el libro sobre eso, el papá niño entonces toma una mala actitud con el hijo o con los hijos que estuvieron a favor de su madre en ese conflicto de ellos dos. Eso es súper delicado y es muy importante que no lo hagan y si lo han hecho, que empiecen a sanarlo. Y si ustedes identifican que sus padres hicieron eso con ustedes, empezar a mirar emocionalmente eso, cómo los pudo haber afectado, porque a menos que ustedes lo hayan sanado, eso causa un tipo de daño, un tipo de herida. No se porta mal este niño que rescata a su mamá, que la acompaña, no se porta mal para que ella no se ponga triste y quizá hasta desee sustituir a su padre, actuando como adulto para llenar la necesidad de su madre. El niño necesita llenar su necesidad de contacto con su madre. Sin embargo, así se sacrifica y abandona sus necesidades para cubrir las de su madre, con la esperanza de que ella vea que la necesita. Rescatar. Cuando elegimos, si eligieron lo que hayan elegido, entonces rescatar, si eligieron entre rescatar, evadir y llamar la atención. Rescatar, cuando elegimos rescatar a nuestros padres, sacrificamos nuestras necesidades por las de ellos. Crecemos con la angustia de que ellos estén bien y de que nada les pase. Recuerdo que desde pequeña elegí no ser una carga para mi mamá. Éramos 6 hermanos y ella estaba sola. Yo elegí pasar inadvertida y no necesitar nada para que ella no tuviera un problema más. Cuando cumplí 15 años, mi papá me regaló dinero. Sin pensarlo, compré una sala para mi casa e invertí en ropa para vender y así tener dinero para ayudar a mi madre. Crecí anulando todo el tiempo mis necesidades y haciendo cosas que en realidad nunca llenaban mi vacío. Aprender a validar lo que necesito, expresarlo y permitirme recibir ha sido importante para sentir amor y respeto por mí. Si se identifican con esto de rescatar a su madre o a su padre, para empezar a sanar eso es importante aprender a validar lo que sienten, expresarlo y permitirse recibir. De esa forma van a trabajar el amor propio y el respeto por ustedes mismos. Rescatar se convierte en una compulsión y una manera de evadir las propias necesidades, porque cuando salimos de casa, pues ya no necesito rescatar a mi mamá, salí de casa, formé mi propio hogar o me fui y no tengo hogar, pero no voy a, ya voy a cambiar la figura, ya no voy a rescatar a mi mamá, sino que voy a empezar a rescatar a otras personas. Esa es la esencia de la codependencia, una forma de desplazarse por otros. Primero por los padres y después por la pareja. Y si la humanidad entera lo permite, ¿por qué no? Todo con tal de ser visto, reconocido, aceptado por todos, excepto por ti. Te condenas como persona a ser esclava del rescate, ya que nunca llenas tu cuerpo emocional herido. La única manera de repararlo es que ese conocimiento, esa relación con tu vulnerabilidad, ese respeto y amor por quien eres, venga de ti para ti, que vuelvas a ti y cures las viejas heridas de tu cuerpo emocional para recibir de ti y de los otros el amor que sí cura. Rescatas a la niña o al niño que fuiste proyectando en tus padres o en uno de ellos en tus relaciones actuales de manera inconsciente. Esperas que algún día ese padre o esa madre imaginarios estén completos para ti. Esa es la fantasía del niño interno. Si decides evadir los problemas de tu casa o las discusiones o los desacuerdos, cuando elegimos evadir, nos vamos a un mundo paralelo. Buscamos algún medio para no sentir lo que pasa con nuestros padres. Esto es muy común en la herida de rechazo. Negamos el dolor y el conflicto que nos provoca. Cuando evadimos, nos anestesiamos emocionalmente, nos sentimos ajenos a la situación, perdemos identificación con esa familia, lo que genera falta de pertenencia a todo, como una soledad crónica en la que no soy ni me siento parte de nada. Podemos evadirnos mediante el estudio, los videojuegos, la droga, la música, las fiestas, los amigos, etcétera. Hay muchas formas de lograrlo y dejar de sentir esa ausencia tan dolorosa. Esta decisión la tomamos para sobrevivir,
pero tampoco llenará nuestras necesidades de contacto. Es algo que elegimos para sobrevivir. Nos hacemos solitarios, arrogantes, exitosos, pero con poca capacidad de intimidad. De niño puedes evadirte en los videojuegos, en la música e ir a tu propio mundo. Recuerdo a una paciente que sus padres la encerraban en el ropero cuando se portaba mal. Para evadir el miedo y el dolor de semejante castigo, se contaba historias para alejarse de la realidad hasta quedarse dormida. Hoy parece vivir siempre en sus fantasías. Le cuesta poner atención. Cuando vive algo que no le agrada, simplemente se desconecta. Eso que la salvó en la infancia, hoy la incapacita para la vida. Es como si se metiera al ropero aquí y ahora. Ahora el niño que toma el tercer recurso que es volverse, convertirse en un niño rebelde y llamar la atención. Para un niño es otro recurso llamar la atención. Con esto busca satisfacer la necesidad de contacto. En psicoterapia lo llamamos el chivo expiatorio o el paciente identificado, que actúa el problema de la familia. ¿Se acuerdan que en Sanando la herida materna hablamos del chivo expiatorio, de los roles que se asumían en una familia narcisista? Si no han visto de pronto los videos que les compartí sobre ese libro, los invito a que lo vean porque va muy a la mano, muy a la par con este. Parece que es quien tiene el problema de mala conducta en la escuela o de drogas, cuando en realidad manifiesta el problema familiar que no le permite llenar sus necesidades afectivas. Llamamos la atención siendo rebeldes, enfermándonos, lastimándonos con el alcohol o las drogas de manera destructiva, pero también siendo perfeccionistas, muy maduros y sacando buenas calificaciones. Buscamos llamar la atención porque lo que queremos decir es, véanme mamá, véanme papá, aquí estoy. También lo hacemos haciendo cosas que no corresponden a nuestra edad. Hay muchas formas de gritar y decir, véanme, aquí estoy. Recuerdo a Gabriel, un niño que hacía preciosos modelos en plastilina. Su mamá estaba enferma de victimismo y queja. Se la pasaba hablando mal de su esposo y de todo el mundo, como una mujer que nadie valoraba y de la que todos abusaban. No entiendo cómo padres así pueden tener hijos tan buenos como el pequeño Gabriel, que era dulce y cariñoso. Cuando modelaba en plastilina lograba que su mamá dejara de quejarse y hablara con todo el mundo de lo bien que lo hacía, de lo orgullosa que estaba de él. Gabriel encontró una forma de que su mamá fuera feliz. La pregunta es, ¿él disfrutaba modelando o lo hacía como sacrificio? No lo sé, pero así llamó la atención de su madre y la hizo feliz temporalmente, aunque fuera el inicio de una serie de sacrificios para intentar satisfacer a una mamá que no sabe cómo se vive. Entonces acá, cuando hablábamos en el libro Cómo sanar tu historia familiar, yo les decía en el primer capítulo, cuando les compartí el primer capítulo, hablábamos de las creencias y los patrones erróneos. Entonces, una invitación que les hago cuando ustedes se vean que están repitiendo como loritos esas creencias de esto es malo, esto no es así, si una persona no hace esto, es una persona fracasada. Si a tu edad no has hecho esto, es porque no vas a alcanzar nada. Cuando se encuentren con ese montón de creencias erróneas, ese montón de patrones negativos, permítanse simplemente, es una, son dos palabras las que van a repetir en su mente. No les toma un segundo decirlas, pensarlas y analizarlas. ¿Según quién? Ya. Entonces, si te das cuenta que te estás repitiendo en tu mente, no, es que con esta edad y yo no he alcanzado el éxito. ¿El éxito según quién? Es que yo no he hecho esto, entonces soy un fracasado. ¿Según quién? Y cuando ustedes identifiquen el según quién, van a empezar a encontrar la raíz de esa creencia errónea. Y cuando ustedes encuentren la raíz, se van a preguntar, ¿yo por qué me sigo creyendo esto? Y allí van a empezar a descodificar todo eso, digámosle así.
Llamar la atención es un recurso de contacto. Podemos hacerlo mediante caricias negativas. Muchas veces el problema no está en el niño que golpea a sus amigos o el adolescente que se corta el brazo o la hija que se droga. Ellos son el reflejo de un problema de contacto más profundo que tiene la familia. El recurso que los niños o jóvenes encuentran es llamar la atención. Recordó un paciente que tenía problemas de alcohol. Cuando su hijo de 12 años empezó a tomar, él dejó de hacerlo y lo buscó. ¿Cuántos niños problema buscan afecto, límites y pertenencia? Las decisiones que tomamos llenan nuestras necesidades afectivas, hacen algo para compensar lo que está mal en nosotros. Es lo que podemos hacer como niños y se convierte en una forma de identidad. Yo soy el mediador de mis padres, me identifico con eso. Yo soy quien complace a mi madre para que sea feliz. Yo soy el hijo problema. Yo soy la oveja negra de la familia. Se crea una identidad en la que se olvida quién es la persona en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Me perdí. Tratando de complacer, tratando de llenar las necesidades de mi familia, tratando de que me vieran y me aceptaran, pues me perdí y no sé quién soy. Yo soy el orgullo de mi mamá, yo soy el orgullo de mi papá, yo soy el orgullo de la familia, yo soy la oveja negra de la familia. Me perdí, me perdí, perdí la oportunidad de conocerme realmente por tratar de llenar algo que no me correspondía. Eso funciona cuando eres niño de 4, 6 u 8 años, porque son los únicos recursos que posees en ese momento. El problema es que crecemos con la idea de que es la única manera de llenar nuestras necesidades. Ahora eres un adulto y hay cientos de posibilidades más, pero no las conoces, entonces aún utilizas los recursos que le sirvieron al niño que fuiste, porque estás completamente identificado con este rol. Hay otros recursos que en verdad pueden llenar tus necesidades de afecto y contacto. El mayor problema es olvidar lo que necesitas y quién eres en realidad, sin esos recursos de evasión, rescate o para llamar la atención. Por eso, hoy que eres adulto, te sientes un adulto niño, porque hay heridas profundas que de pronto ponen tu niño a flor de piel y no te permiten sentirte amado, merecedor, valioso y en paz con quien eres tal cual eres. Más adelante este libro nos va a hablar de eso, de la figura del adulto niño según cada herida del alma. Cómo este adulto niño, este niño que todavía tiene heridas profundas que están a flor de piel cuando no nos sentimos amados ni merecedores, cuando alguien nos incomoda, cuando alguien nos hace algo, van a identificar si ustedes se identifican con alguna de las heridas, si ustedes saben que tienen una de las heridas del alma por trabajar. Este capítulo que vamos a ver, yo creo que el fin de semana se los comparto, o la semana entrante, porque como les dije, este libro es largo, entonces vamos a estar varios días aquí analizándolo, pero se van a dar cuenta que vale mucho la pena. Es un libro muy bonito y muy instructivo y muy terapéutico. Vamos a reconocer cómo, según la herida que tengamos de infancia, sale nuestro adulto niño. Las heridas de la infancia son esas ausencias de afecto y contacto que tanto te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo del cuerpo emocional. Ahora, teniendo claro esto, es importante entonces, sigamos por acá, que entendamos que quizá nunca pudimos saciar esas necesidades cuando éramos niños y las decisiones de supervivencia fueron alejando, cubriendo y acorazando ese verdadero yo. También una herida de la infancia es sentir el vacío afectivo de los padres, el miedo de no pertenecer a algo o alguien, la carencia de vínculos con padres limitados e ignorantes. Hay padres niños que no tenían la capacidad de dar, sino la necesidad de recibir y de demandar. Para sanar también la relación con nuestros padres, creo que esto ya lo habíamos hablado
No sé si en Este dolor no es mío o en Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, en uno de los tantos libros que hemos tratado por acá. Ya habíamos hablado de la importancia de ver, creo que fue en Sanando la herida materna, de ver a nuestros padres como niños. Independientemente, yo sé que esto es muy difícil porque sé que hay historias muy complicadas. Me he encontrado en terapia muchas historias así que cuando les dices, bueno, permítete ver a tu padre con ojos de amor, obviamente hay una historia de dolor, hay historias de dolor horribles, pero hay que entender que para poderlos sanar, para poderlos soltar y para poderlos perdonar, hay que verlos como niños, hay que verlos con compasión. Entonces también esta parte que me gusta mucho que la toquemos, que acá no buscamos cuando en Mentes Positivas yo les comparto algún libro sobre sanación o cuando hablamos de estos temas, yo no busco criticar, ni juzgar, ni señalar a los padres, porque pues yo tengo una madre, yo tengo un padre, yo procedo de una semilla, entonces yo respeto eso, yo respeto, procedo de una raíz, perdón, yo los respeto profundamente, pero eso no evita que yo vea sus defectos. Muchas personas me han dicho en los comentarios, porque yo les digo a ustedes, yo aún no soy madre, voy a cometer mis errores, estoy tratando de sanar en mí antes de ser madre. Entonces muchas personas me dicen, es muy difícil entenderlo, cuando seas mamá lo vas a entender. No, hay que entender que nosotros no podemos educar desde las carencias. Y lo que yo busco también cuando hablamos de estos temas, y yo sé que muchas personas se sienten mal porque sienten que de pronto están ofendiendo a sus padres, permitiéndose cuestionarlos, es que hay que entender que pues el amor, para poder amar también tengo que entender cuando las cosas se hacen bien y se hacen mal, y si se hicieron mal, pues yo tengo que mirar cómo las arreglo. Si mi misión en esta existencia, en esta vida, fue sanar a mi familia, pues la voy a cumplir a cabalidad, pero también me voy a dar cuenta que tengo que cuestionar un montón de cosas. Entonces, algo acá muy bonito es que nos lleva a decir, a entender que hay padres niños que no tenían la capacidad de dar, sino que tenían necesidad. Entonces, estas 2 palabras las vamos a poner acá global. Si hiciera videos, las colocaría una acá y otra acá, pero como es en directo, entonces quedó así. Vamos a englobar estas 2 palabras y las vamos a tener muy presentes. Cuando nos encontremos juzgando a nuestros padres, cuando nos encontremos diciendo: "Claro, es que mi mamá no hizo esto, mi papá no hizo esto", respiremos un momento, veámoslos como si fueran niños y preguntémonos, conociendo a nuestros padres, porque los conocemos, mis papás, mi papá o mi mamá, ¿qué tenían? ¿Tenían capacidad para dar o tenían necesidad de recibir? Y allí vamos a empezar a entender un poquito mejor lo que había detrás de ellos. A ver a papá y a mamá no como las figuras de horror o como las figuras de autoridad o como las figuras que no nos permitían ser nosotros mismos, sino que los vamos a bajar y los vamos a ver como niños. Y allí voy a poder decir, bueno, dependiendo de la niñez que tuvo mi mamá o mi papá o mis papás y los dos causaron heridas en mí, ellos estaban en capacidad de dar o ellos necesitaban recibir. Y esto no es para justificarlos, no me malinterpreten que yo no busco justificar a nadie. Si uno hizo las cosas mal, las tiene que corregir, llámese como se llame, pero sí es para poder entender un poquito que estamos frente a dos seres humanos. Todos los hábitos que desarrollamos para sobrevivir se van convirtiendo en hábitos compulsivos con vida propia, porque por medio de ellos encontramos un satisfactor falso y temporal. Las heridas emocionales de la infancia marcan de manera significativa nuestra vida, ya que estamos en una etapa fundamental del desarrollo de nuestra personalidad. Nuestras heridas de infancia nos marcan y entenderlo es importante. A lo largo de nuestra vida vivimos, todos vivimos heridas secundarias, vivimos experiencias que nos lastiman o decepcionan, pero no dañan tanto nuestra personalidad. Tenemos más autonomía y capacidad de sanar para aprender a liberar ese dolor y crecer. Cuando somos heridos, tomamos decisiones y estas decisiones cambian nuestra manera de estar en el mundo. Cuando somos heridos, tomamos decisiones
y estas decisiones cambian nuestra manera de estar en el mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué los ha hecho cambiar más? ¿Las experiencias positivas o las experiencias negativas? ¿Qué ha hecho que ustedes cambien rasgos de su personalidad? ¿Las cosas que salen bien o cuando alguien los decepciona, los defrauda, les rompe el corazón, cuando alguien los estafa? Cuando somos heridos, tomamos decisiones desde ese dolor y esas decisiones cambian nuestra manera de estar y de compartir y de comportarnos ante el mundo. El dolor es un gran motor evolutivo que permite transformarnos si lo vivimos con espíritu adulto y capacidad de responsabilidad. Cuando somos niños esto es imposible. Por ello, sanar tus heridas de la infancia hoy te permitirá crecer y madurar el cuerpo emocional. Vas a poder trabajar ese yo niño interior que busca lo que tanto le faltó. Ahora, yo les voy a dejar esta pregunta hoy, todavía nos falta, pero les voy a dejar esta pregunta para que ustedes por favor apúntenla ahorita antes de acostarse, mañana en la mañana, se hagan esa pregunta. ¿Cuáles son tus necesidades afectivas no resueltas en la infancia? Tomen una hoja en blanco, escriban en la parte de arriba la pregunta y sean muy sinceros con ustedes mismos. ¿Cuáles son tus necesidades afectivas no resueltas en la infancia? Esto es muy importante tenerlo presente, porque muchas personas te dicen, yo quiero sanar. ¿Qué quieres sanar? Dime, cuéntame qué es lo que quieres sanar. Quiero sanar toda mi infancia. Bueno, cuéntame qué aspectos de tu infancia quieres sanar. No, tuve una infancia horrible, pero cuéntame un episodio, cuéntame aspectos. Yo sé que tengo que sanar, pero hay personas que ni siquiera saben qué es lo que tienen que sanar. No saben con quién. Van perdidas y dicen, no, es que mi mamá y tal. Y uno se da cuenta que no, no fue la mamá, fue el papá. La herida no la originó mamá, fue papá que la originó. Entonces, si queremos sanar, muchas personas hacemos este trabajo de sanar solas, también acompañadas, y yo les recomiendo también, siempre se los digo, el acompañamiento de un profesional. Pero si ustedes son de las personas que son muy buenos haciendo introspección y así no sean muy buenos, pues háganlo, que uno va aprendiendo. Sean muy sinceros y pregúntense esto, porque esas respuestas que se dan ustedes mismos les van a ayudar a saber qué camino tomar. Porque como les digo, uno puede ir a los mejores terapeutas, leer los mejores libros, asistir a los mejores cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Pero si uno no se conoce, si uno no sabe qué es lo que le faltó, créame que el terapeuta no tiene la respuesta, ni el taller, ni nadie. Joan Garriga nos lo dice en dónde están las monedas. Las respuestas las tenemos cada uno de nosotros. Solo que tenemos que tomarnos el tiempo de mirar hacia adentro y buscar y decir, ah, ok, es esto. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Cómo uno se da cuenta qué es lo que debe sanar? Pues usted vivió su niñez, usted sabe qué vivió, usted sabe cómo fue su historia. Mire ahí qué siente usted que le faltó, cuáles son sus necesidades afectivas no resueltas en la infancia. Ya, usted conoce su historia mejor que nadie. Para resumir, el cuerpo emocional es una realidad interior que se expresa por medio del cuerpo físico y necesita nutrientes como afecto, pertenencia, estructura o límites. Todos tenemos y necesitamos un cuerpo emocional. Debemos hacernos conscientes de él y de sus verdaderas necesidades y madurarlo. Esta comunicación con nuestro cuerpo emocional la logramos por medio del físico y las sensaciones. Las enfermedades y los síntomas que expresa el físico también son formas de comunicación del cuerpo emocional. Las emociones reprimidas enferman. La rabia enferma. Lo que no digo enferma. Lo que el otro me hizo y yo no se lo quiero decir que me molestó para no hacerlo sentir mal, enferma. Si tenemos mayor contacto con nuestro cuerpo físico, veremos qué nos comunica a través de él. Esto nos permitirá, y esa palabra me gusta mucho y es muy bonita, habitarnos.
¿Qué te dice tu cuerpo emocional con ese dolor de estómago, esa gastritis y esas contracturas? En Usted puede sanar su vida, de Eloise Hay, ella nos hace ese libro, se los recomiendo muchísimo si quieren entender cómo funcionan las emociones y las enfermedades. Recomendadísimo. Búsquenlo, léanlo, escúchenlo si no tienen el tiempo de leerlo. Les va a ayudar a entender mucho cómo funciona, cómo su cuerpo físico, perdón, expresa su cuerpo emocional. Lo que yo no trabajo en el cuerpo emocional sale gritando en el cuerpo físico. Y eso no es una cuestión de que yo no lo crea o no lo crea. Lo crea o no lo crea, va a pasar. Lo crea o no lo crea, la rabia me va a enfermar. Lo crea o no lo crea, el no perdonar el pasado me va a causar un dolor crónico. Lo crea o no lo crea, si tengo algún tipo de insatisfacción en mi vida, me va a causar migrañas. Lo crea o no lo crea, si tengo un bloqueo creativo y si siento que no merezco y que no soy capaz de salir adelante, me va a causar dolores y me va a causar molestias y enfermedades en mi sistema reproductivo. Entonces, esto es una cuestión de entenderla y de asimilarla y de decir, ok, ¿qué me está diciendo este dolor de estómago? ¿Cuándo me da este dolor de estómago? Este dolor de cabeza, ¿por qué me da? ¿Quién estaba conmigo? ¿A qué me recordó esta situación? Cuando ustedes se permiten hacer este ejercicio, y como les digo más adelante, les voy a compartir muchos ejercicios de biodescodificación, ustedes van a decir, ah, caramba, ah, ya entendí. Tarea. Aprender a conocer, sanar y llenar nuestro cuerpo emocional nos permitirá controlarlo, tener una mayor congruencia con lo que nuestro cuerpo mental adulto necesita. Casi siempre quien nos pone el pie o nos sabotea es el niño herido, irracional, impulsivo, que es un yo niño con poder de gobernar nuestras decisiones más importantes, porque está en la inconsciencia y sigue ahí tirado, sigue allí abandonado. Eso lo hace tener el control y expresarse desde el dolor. Este es tu camino de crecimiento. Ir por el niño o la niña que fuiste y empezar a ser una buena madre o un buen padre para que esos nutrientes que tanto faltaron te permitan crecer en todo lo bueno que eres. El camino de sanación nos lleva a convertirnos en nuestro propio padre y en nuestra propia madre ideal. Dejo de esperar que mi mamá me apruebe, dejo de esperar que mi papá me vea, dejo de esperar que me cuide, dejo de esperar que me acepte, porque yo me convierto en mi propia madre, yo empiezo a maternarme, yo empiezo a entender el significado de una madre y si mi madre no, allí es donde les respondo yo creo que a muchas personas que me han preguntado en los comentarios, como les digo, ay, que me tumbo las gafas, como les digo, yo a ustedes los leo, todo lo que me comentan los leo, a veces no me da el espacio para contestarle a todos, pero yo por semana saco el tiempo y voy respondiendo bloques de comentarios, pero yo leo todo lo que ustedes me escriben. Aquí le aclaro la duda a muchas personas que me dicen, es que yo he hecho esto y mi mamá sigue así, es que yo quiero, es que si mi mamá fuera diferente conmigo, es que yo cómo hago para sanar a mi mamá. No, sánese usted. Acá les respondo simplemente, en su camino de crecimiento, es su camino de crecimiento, ir por el niño o la niña que fueron y empezar a ser una buena madre o un buen padre para que esos nutrientes que tanto faltaron te permitan crecer en todo lo bueno que eres. Empezar a darme el amor que no recibí de mamá. Si mamá no me amó, si mamá no me cuidó, si mamá no me aceptó, yo me voy a empezar a amar, me voy a empezar a cuidar y me voy a empezar a aceptar. Si papá no me protegió, si papá no me enseñó, si papá no estuvo acompañándome, si papá no me mostró cómo era el mundo, pues yo me voy a proteger, yo me voy a enfrentar al mundo, yo voy a conocer el mundo porque enfrentar como tal ya crea aquí un condicionamiento que después hablamos de eso y que no está bien, sino que yo me voy a maternar y yo me voy a paternar. Así los sano, dándome yo lo que ellos no me pudieron dar. Así los libero de ese poco de cosas que les estoy pidiendo. Así dejo de reclamarles. Eso fue lo que tuvieron para dar, ok, lo acepto, lo sano y ya. Y yo me encargo de mí. No es suficiente, yo siento que merezco más, entonces voy a empezar a trabajarlo y me voy a empezar a dar ese amor que ustedes no están en capacidad de darme. Muchos de ustedes saben perfectamente lo que necesitan, pero ante la circunstancia, el niño interior o el adolescente interior se maneja desde sus visiones y defensas, casi siempre basadas en el miedo,
en la defensa o en lo conocido. Y te quedas lleno de frustración porque no puedes aplicar lo que ya te quedó clarísimo desde hace tiempo en tu yo adulto, pues no tenemos un control o un liderazgo del yo emocional. Y no me refiero a un control tirano, como un padre autoritario que somete a su hijo para hacer lo que tiene que hacer, sino desde el amor y la capacidad de escucharnos. Muchos hacen todo el tiempo lo que saben que es correcto y el cuerpo emocional obedece. Son tan autocríticos, rígidos y autoexigentes que tienen bien controlado al yo niño. Pero cuando menos se den cuenta, el adolescente se les escapa y tiene actitudes auto boicoteadoras o con sentimientos de vacío e insatisfacción constantes. Cuando te comportas como tirano, debes saber todo lo correcto, lo que se debe, pero sin sentir felicidad. Cuando uno es tirano de su cuerpo, yo he escuchado personas que dicen, hemos hablado mucho de que el cuerpo hay que hablarle con amor. Al cuerpo hay que tratarlo con amor. Las enfermedades hay que tratarlas con amor para poderlas sanar. Cuando yo estoy rechazando algo que está en mí, me estoy rechazando a mí misma. ¿Qué pasa cuando uno dice, es que yo a mi cuerpo lo obligo, lo tiene que hacer? Pues tarde o temprano viene una enfermedad, te tira a la cama porque tu cuerpo te está diciendo, ah, bueno, vamos a ver quién gana aquí. No se trata de control, no se trata de convertirnos en un tirano para nosotros mismos, no se trata de controlarnos por medio de la autoridad, sino por amor, conociendo, aceptando, escuchando y dirigiendo esa parte de ti como un padre interno amoroso y no como un padre interno autoritario que niega las verdaderas necesidades. Cuando ganamos liderazgo sobre nosotros desde el amor y desde el respeto, las partes en nosotros nos obedecen y cooperan con lo que elegimos, porque eres una persona que no las ignora, maltrata ni pasa por alto sus necesidades. Confían en ti porque las ves, las escuchas y respetas. Gobernarnos siempre es una de las tareas más difíciles, pero como todo buen líder, si ignoras a alguien de tu equipo, al final hará que algo no funcione. Somos complejos, tenemos varios sistemas que nos conforman, todos son nuestro equipo y hay que aprender a conocerlos y llenar sus necesidades. Entonces, podrás vivir la congruencia. ¿Cuál es uno de los objetivos al conocernos? Lograr una congruencia en el pensar, decir, sentir y hacer. Y allí es donde yo les pregunto, ¿ustedes son coherentes en lo que piensan, dicen, sienten y hacen? A ver, finalizo por acá con cuando sacamos la parte herida del cuerpo emocional, liberamos al niño y al adolescente poderoso que subyacen. Todos tenemos una parte del niño libre y la fuerza del adolescente idealista que fuimos. Esas partes son el verdadero yo. Acá les comparto un ejercicio que nos comparte el libro para liberar nuestro verdadero yo. El yo libre que no encontró cómo ser el mismo y expresarse. El verdadero tú es muy distinto a lo que conoces de ti mismo. Puede ser alguien lleno de alegría y creatividad desde la libertad. Cuando sanamos la parte herida del cuerpo emocional, expresamos, sentimos y observamos un yo más libre y espontáneo en nosotros. Nos sentimos más contentos, nos gusta más como somos y podemos cantar en un karaoke con mayor autoestima y libertad que cuando estábamos heridos y llenos de vergüenza. Liberar el dolor libera el verdadero tú que tanta falta te hace para sentirte pleno. Es como si volviera la paz a tu vida, como si la vida dejara de amenazar, como si recuperaras una parte sólida de ti que te hace sentir confiado para vivir sin la angustia de llamar la atención, vivir con fuerza para protegerte, ganar respeto y ser valorado. Superar esa enorme angustia del niño herido que vive en ti. Todo lo que tiene vida está en evolución, todo lo que tiene energía está en movimiento. Un movimiento hacia la evolución, la madurez y el crecimiento. ¿Por qué yo les digo que nunca estamos tarde, que siempre estamos a tiempo?
porque les digo que no importa la edad que uno tenga, ni lo que esté haciendo en este momento, que todos estamos a tiempo para sanar, todos estamos a tiempo para aprender y para crecer, porque mientras estemos en vida, tenemos capacidad de aprender. Todo lo que tiene vida está en evolución. Todo lo que tiene energía está en movimiento, un movimiento hacia la evolución, la madurez y el crecimiento. No se limiten ustedes mismos, no sean ustedes mismos quienes se coloquen las barreras de decir, es que ya eso no es para mí, es que yo ya no tengo la edad para hacer eso. No, no se coloquen ustedes, no construyan ustedes los propios muros, los muros que no los van a dejar pasar. Mientras ustedes tengan vida, pueden cambiar, pueden aprender, pueden crecer, pueden ser mejores, pueden empezar de cero si eso es lo que quieren hacer. Todo lo que tiene vida está en evolución y todo lo que tiene energía está en movimiento, un movimiento hacia la evolución. Los seres humanos somos parte de este movimiento. Las heridas emocionales nos ponen en movimiento, son un detonador de crecimiento y sanación, no son un error de nuestra infancia, de nuestros padres. Son muchas veces una cadena de dolor que vivimos por generaciones, cadena de dolor, y que por falta de conciencia no sabemos cómo dirigir y apoyar el cambio y la sanación. Nos enojamos con nuestras heridas, con nuestros padres, nos sentimos víctimas de la vida porque creemos que todos tuvieron lo que nosotros no, y ese afecto, esa protección que nuestros padres no nos dieron. En realidad es parte de una cadena de dolor. Lo que mis padres no me dieron hacen parte de lo que ellos no recibieron. Todo eso hace parte de una cadena de dolor que si yo tengo la misión de ser el sanador de mi familia, yo la voy a romper. No entendemos que nuestros padres tampoco tuvieron afecto y protección y no dieron lo que no tenían, que en realidad no existe el malo en esta historia y si lo hubiera, se llamaría ignorancia. Para sanar, tengo que dejar de culpar, tengo que dejar de buscar culpables, tengo que dejar de decir mal padre, mala madre. No, tengo que dejar de buscar culpables. Así hayan hecho cosas malas, no los estoy justificando, pero tengo que entender que muchos actuaron desde la ignorancia. Muchos, no todos, ¿no? Porque hay personas, hay progenitores que sí le causan daño a sus hijos y lo hacen conscientemente. Esta nos urge, esta ignorancia nos urge a despertar y a asumir que si no elegimos sanar nuestras heridas y aprender de ellas, seguiremos viviendo en cadenas de ignorancia y dolor interminables. Si dejamos de identificarnos con nuestros dolores, carencias y máscaras, veríamos un poco más allá y entenderíamos que somos almas aprendiendo una lección. Lecciones como perdón, autovaloración, confianza, límites, respeto, etcétera, etcétera. Muchas las aprendemos por medio del dolor y las heridas de la infancia se vinculan con nuestras lecciones de vida y lo que venimos a aprender a esta vida que nunca se equivoca. Para concluir este capítulo, te pido que reflexiones sobre estos 3 puntos. Para concluir este capítulo y para abrazar todo lo que estuvimos hablando, para integrar mejor lo que hablamos ayer y lo que hablamos hoy. Para cerrar el capítulo del cuerpo emocional, les voy a dejar 3 preguntas que les pido por favor otra vez que se tomen el tiempo de escribirlas y de respondérselas con mucha sinceridad. Sean muy sinceros con ustedes mismos. Esa es una de las claves de la sanación. Primero, ¿cuáles son las lecciones que la vida te pide aprender? Segundo, ¿crees que la vida espera algo de ti? Tercero, ¿tiene algún sentido el dolor que vives? ¿Dónde están las respuestas? Dentro de cada uno de ustedes. No las busquen afuera, no las busquen en un libro, no las busquen en un terapeuta, búsquenlas en ustedes. Las respuestas están allí. Ahora sí, los leo por aquí. A ver qué me han dicho. Qué bueno que estén acá. Muy buenas noches.
Luz Marina, Lucía, hola Lucía, muy buenas noches, María Guadalupe, saludos para ti, Luz Ángela, permítanme, yo tomo un poquito, he estado comprando unas aromáticas, unas bolsitas de té, pero no le he atinado con los sabores. Me he comprado unos sabores horribles, está amargo esto. Adriana, hola, muy buenas noches. Hola Shirley, ¿cómo estás? Imgil, creo que es el nombre, muy buenas noches. Hola Leonor, ¿cómo estás? Sami, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que me confirmaron que sí se escuchaba bien, es que está como asustada. Esmeralda, Alejandra, Luz Marina, Fernando, Braulio, Emilia, Reina, Karenka, Echacac, muy buenas noches. Gabriela, hola Marina, ¿cómo estás? María Guadalupe, yo ya lo entendí, cuando no resueno con algo lo dejo pasar. Sí, es importante que no nos martiricemos. Yo veo personas que se martirizan no solo en mis redes sociales, sino en otras redes sociales, ahí alegando, insultando y pues ya, si no les gusta, sigan de largo. ¿Para qué se contaminan? No se contaminen, que eso es dañinísimo, eso enferma. Karenka, ¿cómo se puede descodificar la creencia de la falta de dinero? Se puede hacer, eso se puede descodificar, pero requiere un trabajito. Entonces, como les digo, más adelante les voy a estar hablando de biodescodificación y les voy a dar algunos tips que les van a enseñar a descodificar no solo enfermedades, sino también un montón de creencias. Ahí yo les voy contando cositas y ya después cuando lleguemos al tema, ahí sí, les voy soltando. Ustedes me conocen que yo les hablo de un tema y por allá después se los comparto. Eh, y Polón, hola, muy buenas noches. No, no tengo todavía los podcasts en Spotify. Lo tengo pendiente. Muchas gracias. Alonso, hola Alonso, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Qué mal lo que me dices de la enfermedad. Saben que yo les recomiendo, lo que les recomendé ahora es muy importante que lo hagan cuando ustedes están pasando de pronto por un proceso de enfermedad, por un síntoma de enfermedad, cuestiónense qué está pasando en su vida en el momento en el que aparece. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentía? Y si en ese momento no estaba pasando nada, ¿qué me recuerda? Y nos vamos un poquito hacia la niñez y uno encuentra o sea, es la historia completa, pero un ejercicio que les recomiendo, Alonso, y los que estén pasando de pronto por síntomas de algo, pregúntense qué estaba pasando en ese momento en su vida y se van a dar cuenta de las respuestas que encuentran. Hola Mirna, muy buenas noches. Pame, muy buenas noches. Igual para Alonso y los que me preguntan por acá por descodificación, más adelante les voy a abrir agenda para, por si quieren alguna terapia de descodificación. En unos 2 meses más o menos les abro agenda por si quieren hablar sobre ese tema. Fernando, Dianela, hola, muy buenas noches. Por acá me quedé en 8 de vida, nunca vi a mis padres discutir, eso está muy bien. Jill, no tuve papá, solo madre, pero fue muy madre, nos daba más duro que padre con problemas. Uy, eso también hay que sanarlo. Esa violencia de mamá, eso también hay que sanarlo. Se me apagó una lámpara acá, pero se prendió como con unas ganas, la voy a apagar. Ay, no, mentiras, cuando la apago de peor. Venga, yo lo sigo leyendo. Ya. Carlos, Alicia, hola, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Qué bueno verlos. Permítanme, yo bajo esta luz que está como amarillísima. Eh, Vida, yo leía mucho de niño, eso me distraía, podía pasar todo el día leyendo, pero cuando crecí yo decidí rescatar a mi mamá, la defendía de mis hermanos y de todo el mundo. Cuando murió me sentí vacío. Lo que les decía que es muy importante entender y que por eso les quise compartir y por eso antes de llegar a estos libros, quise primero que habláramos de las constelaciones y de los órdenes del amor. Este fin de semana, como les digo, los invito sábado, domingo y lunes, les voy a estar compartiendo varias cosas, varios videos sobre constelaciones y voy a estar explicándoles un poquito más cómo funcionan los órdenes del amor en las relaciones de pareja, cómo funciona el proceso de las constelaciones y un par de ejercicios sobre constelaciones que les van a ayudar muchísimo. Marieli, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá, vida. Y sí sé que ahora busco proteger a las personas con las que comparto, a todo el mundo, a mi hermana, a mis amigos, a mi jefe, a todo el mundo. Si no tengo a quien proteger, no le encuentro gusto a las cosas y eso es importante dejar de hacerlo. ¿Por qué? Estamos muy ocupados buscando a quién proteger afuera
Y una pregunta, cuando queremos proteger siempre a los demás, ¿quién nos protege a nosotros? Si estás ocupado protegiendo a los otros, ¿quién te protege a ti? Alejandra, la validez de las emociones, cada vez que escucho eso me ha costado reconocer que mi familia anuló e ignoraron mis sentimientos y por eso me ha costado expresar mis dolores emocionales. El primer paso ya lo diste, que es reconocer, y has dado un paso muy importante. Elizabeth, muy buenas noches. Debemos sanar antes de tener hijos para cortar heridas. En la medida de lo posible sería ideal hacerlo. Marieli, ya empezaste hace mucho por lo que veo, después lo veo completo. Ah, bueno, tranqui. Espero que te guste, Marieli. María Guadalupe, qué linda, muchas gracias. Y si soy madre y mi amor por mi hijo me impulsa a sanarme, ahora quiero sanar a mi familia, pero obvio yo primero. Gracias, gracias a ustedes. Qué bonito cuando leo. A mí me encanta cuando leo mamitas que me dicen, me doy cuenta que estoy repitiendo errores con mis hijos y quiero sanar para dejar de hacerlo. Me parece, créanme que es un acto de amor precioso y las felicito, de verdad las felicito y las honro por eso. Qué bonito cuando ustedes se permiten decir, asumo la responsabilidad de mis heridas, asumo que he estado proyectándolas en mis hijos, pero hoy también tomo la responsabilidad de empezar a sanarlas para poderlos sanar a ellos. Eso es muy bonito y de verdad a todas las que sean mamás y yo he visto muchos comentarios así, de verdad las felicito. Y como padres también los felicito. Las decisiones malas, sí. En mi caso, María Guadalupe, las heridas negativas porque lloro mucho y me desahogo, pero no les hago daño jamás. Es que no se trata, obviamente, de hacerle daño a los demás. Muchas personas piensan que el hecho de decir, mire, lo que usted hizo, eso me dolió, le vas a causar daño a los demás y prefieres hablarte mal y tratarte feo a ti que tratar mal al que te causó daño. Entonces, una correcta, cuidar el cuerpo emocional implica poder expresar mis emociones sin rabia. Es que el hecho de que yo le diga a alguien que hizo algo que me incomodó, no es que voy a ir a decirle, vea, usted es esto y no, esto que hiciste me incomoda y me voy a alejar de ti. Ya si el otro reacciona mal, pues problema de él. Yo no me quedo con lo que no me gustó, pero me voy envenenando con esas emociones porque es que cómo se va a sentir el otro y quién se preocupa por cómo se está sintiendo usted. Elizabeth, los míos me dieron lo que pudieron con sus carencias, no los justifico, pero los entiendo. Importantísimo. ¿Cómo identifica lo que debe sanar vida? La respuesta está en ti. Elizabeth, las experiencias positivas, excelente. Elizabeth, he trabajado en terapia mis heridas de la infancia, excelente. Me gusta mucho cuando leo eso, los felicito. Lady, eso es verdad. Llevo bastante tiempo con un dolor en la columna y la cintura, ya no lo soportaba y haciendo introspección creo ya haber encontrado la causa y ahora me estoy sintiendo mejor. Estoy trabajando bastante en mí de verdad, quiero estar sana, andar aliviada y ser feliz y lo puedes lograr. Te recomiendo, Lady, y los que quieran hacer el trabajo de introspección con los síntomas de enfermedad, el libro Usted puede sanar su vida. En el capítulo, en el antepenúltimo, sí, antes del último, Lois Hay ahí nos comparte una lista de enfermedades y las posibles causas emocionales. Si quieren, me dejan por acá en los comentarios si quieren que les comparta esa lista, que ella nos da una lista de posibles de síntomas de enfermedades, de posibles causas emocionales y una afirmación para trabajarlas. Si quieren, me dejan en los comentarios si quieren que les haga un video compartiéndoselas para que ustedes las escuchen y las trabajen. ¿Listo? Me cuentan acá abajito en los comentarios, no acá en el chat porque esto yo ya no lo vuelvo a leer. Dianela, hola, muy buenas noches. ¿Cómo aprendemos a aceptarnos y a gustarnos tal como somos? Ahí radica el camino del sanar. Eso lo vamos a aprender acá en Mentes Positivas, en este camino del sanar que estamos haciendo. Hagamos de cuenta que estamos haciendo un curso de sanación, solo que analizamos libros, hablamos y así. José, muy buenas noches, qué bueno que estés por acá. Hola Nan, muy buenas noches. Elkin, José, es difícil ser coherente, pero debemos seguir intentándolo uno y otra vez. María Angélica, hola, muy buenas noches. Qué bueno que estés acá. Dianela, otra vez las preguntas. Bueno, les voy acá para cerrar, les vuelvo a compartir las preguntas para quienes no las escucharon. Gabriela, muy buenas noches. Karenka, María Guadalupe, muchas gracias. Me alegra mucho. Qué lindo es que les haya gustado este capítulo. Yo he aprendido mucho cada día. De eso se trata la vida, de un aprendizaje constante, de permitirnos abrirnos a ese aprendizaje. Sonia, me impactó todo lo referente a las conductas de niños. Gracias, gracias a ti. Morusa, hola, muy buenas noches. Los miembros, les recuerdo la tarea que tenemos pendiente, ¿oyeron? Los que van a asistir al taller, recuerden, a ustedes les dejé en la pestañita de comunidad una información que es solo para los miembros, vaya, véanla y recuerden, ¿listo? Estoy pendiente.
Dianela, misma hora, sábado y domingo, sí, a las 8:30 son videos, ¿listo? El fin de semana, sábado, domingo y lunes no nos vemos porque el lunes acá en Colombia es feriado, entonces ahí les cuento después el cuento dónde voy a estar, pero obviamente les voy a compartir video. Entonces, sábado, domingo y lunes les voy a compartir videos sobre constelaciones familiares. Les voy a aclarar allí algunas dudas, les voy a compartir información sobre las constelaciones familiares y la pareja, ¿listo? Y yo sé que les va a ayudar muchísimo y algunos ejercicios para ejercicios de constelación para que ustedes los practiquen. Lady, de verdad, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Alejandra, muy buenas noches. María, muy buenas noches. Gabriela, Dianela, Karenka, Lady y José, muchas gracias. Daniela, es como al hacer eso estuviera sanando a ti mismo, exacto. Muchas gracias a ustedes por estar acá. De verdad, les agradezco que se tomen el tiempo de ver el contenido que les comparto. No se vayan sin dejar su me gusta. Y para cerrar, vuelvo y les comparto las preguntas con las que cerramos este capítulo para que las reflexionen. Primero, ¿cuáles son las lecciones que la vida te pide aprender? Segundo, ¿crees que la vida espera algo de ti? Y tercero, ¿tiene algún sentido el dolor que vives? Recuerden ser muy sinceros con ustedes mismos. Pueden mentirle a todo el mundo, pero la verdad, ustedes saben cuál es. Tengan una noche bonita. Muchas gracias por estar acá. Sueñen bonito, vivan Dios, ay, bonito. Adiosito. Nos vemos mañana 8:30 hora Colombia. Adiós. Bueno, mañana nos vemos más temprano, mentiras. Mañana nos vemos a las 7 hora Colombia. Les dejo video. Bueno, pero mañana les comparto video. Adiós. No se vayan sin dejar su me gusta. Un abrazo para todos.